Actualmente, en la mayoría de democracias se cuenta con algún tipo de control de constitucionalidad sobre las normas expedidas por el legislador, generalmente por parte de un organismo judicial. Sin embargo, muchas han sido las críticas que se han hecho a este modelo constitucionalista, por lo que aquí, en este video, exploraremos lo que tiene que decirnos Ferrar Escomella a propósito del control judicial de constitucionalidad y la objeción democrática. Como sabemos, el trabajo de los parlamentos, congresos, asambleas, etc., todo tipo de organismos legislativos, es crear normatividad dentro del ordenamiento jurídico que represente los intereses colectivos de las mayorías. No obstante, se forma un gran dilema jurídico cuando las normas expedidas por este organismo democrático son presuntamente contrarias a la norma fundamental, es decir, la Constitución. El dilema es el siguiente. Siempre que existe una interpretación constitucional, existen desacuerdos razonables acerca de cuál es la interpretación correcta. Si eso es así, ¿por qué la opinión razonable de la Corte debe prevalecer sobre la opinión razonable del legislador? En principio, Ferrar Escomella reconoce que la objeción está bien planteada, es decir, que en efecto es un problema que pone en jaque a los tribunales constitucionales. En este punto es donde Ferrar Escomella acuña el término del coste democrático, que quiere decir que, por más justificado, más o menos justificado que estén las decisiones judiciales, siempre desconocerán en mayor o menor medida las decisiones tomadas por el organismo democrático. El problema radica en qué momento darle más prevalencia al coste democrático o en qué momento darle más prevalencia a la democracia. Aquí es donde Ferrar Escomella comienza a enumerar distintos argumentos que críticos del control judicial de constitucionalidad como Jeremy Waldron o Tushnet han reclamado para hacerle cara a los tribunales constitucionales. Uno de los primeros argumentos, además del coste democrático mismo, consiste en el problema de qué criterio utilizan los jueces para interpretar la Constitución. Como sabemos, la sociedad cambia y quizás los intereses de las mayorías no son los mismos de los constituyentes. Por lo tanto, interpretarlo según los constituyentes podría incurrir en muchísimos errores de continuidad. Luego, interpretar los textos según lo que ocurre en la actualidad podría ser demasiado subjetivo, con lo que las decisiones de la propia interpretación constitucional podría depender de lo que opinan un par de magistrados. En ese sentido, ninguna cláusula constitucional sería realmente pétrea, y sería razonable pensar que los cambios propuestos por el legislador que sean contrarios a la Constitución vendrían siendo la necesidad de estos mismos cambios, con lo que los jueces serían más que un avance, un estancamiento. Los críticos mencionan el hecho muy importante de que el control de constitucionalidad podría generar inseguridad jurídica. Es decir, no tenemos realmente ningún criterio que nos asegure que los mandatos de ley que expida el legislador permanezcan porque los jueces podrían estropearlos. Sin embargo, y pese a todo lo anterior, llega Ferrar Escomella en rescate de los tribunales constitucionales y aunque reconoce que, bueno, sí, el control judicial de constitucionalidad genera un coste democrático, es problemático, puede tener demasiados conflictos, reconoce que el hecho de aplicarlo puede ser incluso más beneficioso y puede ayudar a preservar la propia democracia en sí. En primer lugar, desvirtúa las afirmaciones de Tushnet diciendo, a ver, se supone que la Constitución es el mandato popular más grande que tenemos. Ahora la inseguridad jurídica la podría generar es el propio Congreso y lo que harían los jueces es preservarla. En ese sentido, las leyes, si bien son una manifestación popular, vendrían siendo un desarrollo de la Constitución y no un reemplazo de la Constitución. Luego, si los cambios son realmente tan necesarios, pues entonces siempre se puede acudir a una reforma constitucional o a una Asamblea Nacional Constituyente. Más adelante, Ferrar Escomella desvirtuó una de las grandes premisas desde las que se parte, y es que el Congreso no necesariamente representa la voluntad popular, pues en ocasiones los legisladores pueden crear leyes para intereses propios o para intereses de sus partidos. Y en la práctica, en países como Colombia, hemos visto que las leyes del Congreso son incluso impopulares. El anterior sería el primer argumento en defensa de los jueces, ya que, en virtud de la independencia judicial, no estarían sometidos a presiones políticas como los congresistas. En segundo lugar, y por su inversión académica, tendrían mayor consideración por la aplicación futura del precedente. Y por último, a diferencia de los legisladores, estos deben fundamentar sus decisiones argumentalmente y no bajo estrictas reglas de mayorías. Por último, la democracia, y especialmente la democracia deliberativa, no se basa en una estricta dictadura de las mayorías, pues en virtud de la democracia todos los sectores tienen que tener la igualdad de oportunidades para participar y ser representados. En mi opinión, considero que el trabajo de los tribunales constitucionales en países como Colombia resulta fundamental para proteger la propia democracia deliberativa y a las minorías políticas, económicas, sociales, étnicas, etc. Por ejemplo, el reconocimiento por parte de la Corte Constitucional Colombiana
a derechos fundamentales que no son consagrados como tales en la norma fundamental, como por ejemplo el derecho a la administración de justicia, el derecho al agua, el derecho a la salud o el derecho al medio ambiente, han sido súper importantes para la defensa de los intereses colectivos. Muchas gracias por ver este video y espero que les haya quedado algo, porque si no hice un terrible trabajo. Hasta luego.